tal, mis queridos hermanos? Que Dios los bendiga. Me siento muy contenta y muy feliz de compartir con ustedes una enseñanza más. Esta vez vamos a hablar del matrimonio, lo que está destruyendo las familias, el matrimonio y por ende las familias. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, bendito Dios Todopoderoso y Eterno. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que te dignes enviar, Padre amado, tu Santo Espíritu de luz para que nos ilumine, tu Santo Espíritu de sabiduría para que podamos entender lo que tu palabra, Señor. Ven Espíritu Santo con sabiduría, entendimiento, discernimiento, para poder entender tu palabra, para hacer la vida en nuestras vidas y enseñarla a los demás. Ven Espíritu Santo, sigue iluminando nuestra mirada interior. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, ven a mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, ven sobre mi alma, porque yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo lo que diga y haga sea para la honra y la gloria de Dios. Virgen Santísima, cúbreme con tu santísimo manto. San Miguel, San Gabriel y San Rafael, angelito de mi guarda, ilumíneme con su luz, protéjame bajo sus alas, defiéndame con sus espadas. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versos del 4 al 6. Jesús respondió: ¿No han leído que el Creador en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos uno solo, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablar del matrimonio, hablar de la familia. Hoy en día vemos cómo tantas familias, tantos matrimonios, no de un año ni dos, sino matrimonios que ya llevan muchos años de casados. Hablo de 20, 25 años de casados y se están destruyendo. Y lamentablemente es porque no tenemos el conocimiento qué es lo que está ocurriendo en el hogar, qué está ocurriendo, qué es lo que está destruyendo a las familias. Con la experiencia que he tenido en mi hogar, pues me hace hablar de estos temas, me hace compartir con ustedes, no por mi cuenta, sino porque el Señor lo ha querido así. Lo ha querido que comparta con ustedes para que también sepan cómo defender su familia. De hecho, que cuando pues yo me casé, fue difícil desde que me casé. Prácticamente desde mi noviazgo, pues ya era difícil, ya mi relación con mi esposo ya era difícil, porque en realidad yo sabía que mi esposo pues tenía sus debilidades. Y como ya lo escucharon, pues era precisamente lo del ser mujeriego y el alcohol, ¿no? Entonces esas dos debilidades con las que batallé desde que yo lo conocí prácticamente así. Pero pues la idea, ¿no? Yo pensé que él pues iba a cambiar y todo, y yo digo que, no es que yo diga, sino que de hecho que cuando yo pedí un esposo al Señor, después yo supe que él era mi esposo. ¿Sí? Que me costó muchos años de sufrir, de esperar, de perseverar,
Y más que nada el Señor, porque no lo hice sola, no batallé sola, desde el comienzo, aún sin saber de Dios, Dios me había dado la sabiduría en muchas áreas, en muchas áreas. Una era de que yo decía a toda mala tentación, porque no es que solo mi esposo era tentado, no, yo también era tentada. Yo creo que todos somos tentados, todos, ¿sí? Justamente cuando yo tenía muchos problemas con mi esposo, yo también fui tentada, muchas veces fui tentada. Pero aquí viene la protección del Señor, aquí, en el que algo me decía a mí que toda relación fuera del matrimonio, cualquier tentación que hubiese venía del demonio. Obvio que era así, pero sin embargo, pues estaba en mi conciencia eso, pero que, a ver, me daba la gracia de decir no y de ni siquiera pensarlo, precisamente para que yo me alejara o para que me abstuviera, para que no pensara. Entonces, de hecho que eso estaba en mi cabeza, eso estaba en mi corazón. Todo lo que fuera del matrimonio, fuera de mi esposo, y es que no estábamos casados por la iglesia todavía, ¿no? Entonces las dificultades que tenían y otra cosa era que la paciencia que me había dado con mi esposo. Y la siguiente también es otra de las cosas muy importantes en un hogar, en un matrimonio, es que empieza mal cuando el matrimonio, cuando hay problemas en el hogar, ya sea el hombre o la mujer, sobre todo aquellos que han vivido en una vida de sobreprotección, diría, ¿no? En mi caso no tuve ninguna ni protección, menos sobreprotección. Y hay hogares que se crían en un hogar demasiado, les enseñan, no les enseñan de las cosas de Dios muchas las veces, pero los sobreprotegen. En esto quiere decir que no han sufrido, no les han dejado sufrir, no les han dejado desarrollarse en sus hogares, no les han enseñado las responsabilidades para que aprendan a crecer, para que aprendan a perseverar o a hacer las cosas en su hogar. Entonces eso viene también una sobreprotección, ¿sí? Así es que esto también es parte de, digamos, de los hogares que se empiezan a destruir, ¿sí? Pero no es lo más terrible, ¿no? Esto es, digamos, que muchas las veces se supera. Porque la mujer no está enseñada a sufrir, el hombre tampoco. Entonces cuando viene el choque, cuando vienen los problemas entre la familia, ahí empieza ya la cosa, ¿no? Que no me entiendes, que no te entiendo, que no me escuchas, que no... Entonces, en cambio, eso fue otra de las gracias que el Señor me dio. Desde el comienzo, me acuerdo que yo le dije a mi esposo, trátame desde ahora en adelante como me vas a tratar toda tu vida. Si vas a ser indiferente conmigo, hazlo desde ahora. Si vas a ser cariñoso, también yo te acepto lo que tú me digas, pero me gustaría que seas una sola, o sea que si vas a ser así frío conmigo o indiferente o lo que sea, pues desde ahora, desde que nos casamos, porque no me gustaría que un día estés cariñoso, otro día no estés. No, eso no, yo me acostumbraría a lo que tú desde el comienzo seas. Otra cosa que también me acuerdo que hicimos con mi esposo fue esta. El empezar a corregirnos ambos, ¿no? Que él me haga ver las cosas que yo estaba haciendo mal y yo hacérselas saber a él con mucho respeto y con mucho cariño, por supuesto. Pero claro, ¿a quién le agrada que le corrijan? A nadie le agrada que le corrijan. A nadie le gusta que le diga, mira, pues no me gusta esto, no me gusta el otro. Pero sí, lamentablemente, a ver, si es que nosotros, si somos una pareja, porque hoy en día también hay otra cosa que hay muchos hogares, digamos así, no es la mitad que le faltaba, ¿no? Como dice una canción de un artista que dice la mitad que me faltaba, ¿sí? Y esa es la otra parte, esa es la otra parte. Digamos que si se une una mitad de naranja con otra mitad de la naranja, que la otra mitad, pues se van a unir, son de la misma naranja, de la misma medida, ¿sí? Pero ¿qué tal si una naranja va a unirse con una mitad de limón? No es la misma medida. Por lo tanto, no es la mitad que le faltaba. No es esa mitad. Por lo tanto, es una pareja dispareja, ¿sí? No era la pareja para usted. Ni la esposa, ni el esposo que usted estaba buscando, ¿no? A veces, por eso hay muchas cosas que no van bien en el hogar. Primero porque
no se casaron por amor, no era la pareja indicada, no era la pareja indicada. Otros se casan por despecho, otros por interés, por dinero. Hay muchas de las razones que llega al hogar una pareja dispareja. Yo no hablo mucho de esos matrimonios. Yo no hablo tanto de esos. Y si este par de esta pareja dispareja se unieron, pues créame que lo van a poder también soportar en el amor de Cristo Jesús. Mucho más cuando ya se casaron por la iglesia y se casaron también por, digamos, ya tienen hijos, inmediatamente a veces tienen hijos, tienen bebés, ¿sí? Y si, digamos, se acercan al Señor, pues yo les digo que sí pueden también sobrellevar ese matrimonio, sobrellevarlo, porque van a haber muchas contradicciones si en una pareja que es pareja, que se unieron por amor y es el esposo y es la esposa indicada que Dios le dio, tenemos problemas, se puede usted imaginar en el otro, pero sí lo puede sobrellevar, ¿sí? Sobrellevar sería porque van a tener muchas dificultades, muchas contrariedades, porque pues es un choque total, ¿no? Es un choque total, pero pues en el amor de Cristo Jesús, por ese hogar, por esa familia, por esos hijos, sí puede sobrellevarlos en el amor de Cristo Jesús. Sí, con la ayuda de Dios sí puede sobrellevar ese matrimonio. Pero más que nada yo me dirijo a aquellos matrimonios que son unidos por amor, que ya llevan 15, 20 años de casados, que pues han vivido una luna de miel espectacular, han vivido unos 5, 10 años felices, y que después de 15 años empieza pues ya a deteriorarse este matrimonio. Y no saben qué hacer, porque el esposo, digamos así, le gustó otra mujer, porque eso no es ya un amor que viene de Dios. Ya ese es un falso amor, ya empiezo desde aquí hablando, es un falso amor. Igual, no solo el hombre, la mujer también. De hecho, que hay sacerdotes que dicen que en el confesionario, porque ellos son los que confiesan y saben, ¿no? Y dice que la mayoría de personas entre el hombre y la mujer, dice que la que más, digamos así, cae en la infidelidad es la mujer. Pero para todo esto hay solución, hay solución. Dice el Señor en su palabra que Moisés dio la orden de que se dé un divorcio, dijo el Señor, por la dureza de corazón, les dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por la dureza de corazón, porque no son capaces de perdonar. ¿A qué quiero llegar? Es precisamente que cuando una persona cae en una infidelidad, muchas de las veces no es, o sea, mejor dicho, si es por amor que se casó, no es por amor que cayó. No cayó por amor, cayó por una tentación que tuvo. Como no sabe cómo defenderse la persona, no sabe cómo, digamos, batallar con esa tentación que tuvo, simplemente llevó la corriente y cayó. ¿Sí? Cayó en la tentación, ya sea el hombre o ya sea la mujer. El Señor nos habla en Corintios 7:2, dice: cuidado con las relaciones fuera del matrimonio. Yo lo saqué acá para que se me haga un poquito más fácil, pero es la palabra de Dios que la saqué. En Hebreos 13:4 dice que todos respeten, dice, el matrimonio en todos sus aspectos y mantengan la fidelidad de las relaciones entre esposos. Dios castigará a los que tienen relaciones sexuales prohibidas y a los que cometen adulterio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo les comentaba que el Señor me protegió, pero claro, y me protegió de todo, de no experimentar. Yo simplemente tenía, pues, digamos así, una tentación, que un chico guapo y nada más. Pero digamos que la tentación ya cuando una persona cae, esa ya es una atracción, la llamo atracción fatal.
Y aquí, queridos hermanos, entra un demonio que se llama de lujuria, llamémoslo por nombre. No es que me enamoré, no, eso es un falso amor, y ese falso amor se llama demonio de lujuria, ¿sí? Es una atracción que tiene la persona hacia otra persona. Eso es lo que está destruyendo, queridos hermanos, los hogares y por ende la familia. La persona de la noche a la mañana se siente atraído hacia otra persona. A veces también, eso de los jueguitos que le gusta, que no sé qué, que no sé cuánto en las oficinas, y le tomaron asunto y le dieron cabida a ese pensamiento, le permitieron llegar acá, y cuando le permitieron llegar al corazón, no rechazaron esa tentación, pues la cosa ya es fuerte y grave. Solamente se puede, y no es porque cayó no tenga solución, sí tiene solución, claro que sí. Yo les estoy hablando de tantos años que yo me casé prácticamente con una persona que fue atacada por ese espíritu maligno desde el comienzo, pero ¿quién sabe? ¿Quién va a saber que era eso? Nadie. Si yo ahora lo comparto es porque yo lo he vivido en carne propia, porque ahora en los caminos del Señor no es que me libré de eso, no, ahora sí sé lo que es esa tentación. De hecho, que cuando ya estaba cerca de reunir después cerca de 8 años de estar separados con mi esposo, un año antes de que iba a llegar esa bendición tan grande que le iban a comentar, no por los papeles, sí, porque parte de la bendición grande fue precisamente esos papeles que nos reunió con mi esposo. Entonces parte de esa bendición fue esos papeles que nos llegamos a la reunión familiar con mi esposo y volvimos nuevamente. Porque de no ser así, de no haber estado en los caminos del Señor, yo no les estuviera contando aquí esta historia. No, bueno, esta enseñanza y vivencia, porque no es solo una historia. Así es que parte de esa bendición fue precisamente eso, que el Señor me llamó, y cuando me llamó, pues a prepararme para las que me venían después, porque después sí supe lo que eran tentaciones, no solo una tentación, tentaciones. Y precisamente ese año que el Señor me da a probar ya de ese demonio, experimentar y vivir en mi carne ese demonio de lujuria, fue precisamente un año antes, como les digo. Yo ya estaba en los caminos del Señor, era empezando los caminos del Señor. ¿Yo qué voy a saber qué era eso? Era un hermano yo asistía al grupo de oración y al grupo bíblico, donde daban la palabra, donde el Padre pues nos enseñaba y nos instruía a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que justamente ahí conocí justamente a un hermano que tocaba la guitarra, un hermano como todos los hermanos de grupo de oración, y de la noche a la mañana se despertó en mí como un amor loco por este hermano. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué me está pasando a mí? Pero también me dio la gracia de huir. De no enfrentar eso. Y qué bonito, porque de lo contrario yo no hubiese sabido cómo reaccionar. Y yo hubiese caído, redondita, porque eso era tan terrible que ¿quién puede parar eso? Nadie. Solamente pues la oración, una confesión, un sacerdote que a uno le aconseje y le ayude. Pero el demonio me puso tal miedo y tal recelo a contar en la confesión, que yo tenía pavor y me dio vergüenza contar. Yo decía, Dios mío, claro, hay el amor propio enseguida, ¿no? ¿Y qué van a decir de mí si yo lo cuento al Padre? ¿Qué va a pensar de mí si me está viendo aquí y es que yo pensaba que ahí al grupo de oración, al grupo bíblico, iban los santos. Estaba yo recién empezando. Yo no sabía que iban los pecadores, que ya reconocemos que somos pecadores, que queríamos pues cambiar nuestras vidas. De eso se trata los grupos de oración y el cambio de vida, el llamado que nos hace el Señor. Pero yo pues no, recién apenas estaba empezando, yo no sabía de nada, no tenía un guía espiritual. El Padre pues que nos guiaba a todos generalmente, pero un guía así aparte para de secreto y contarle, Padrecito, esto me está ocurriendo, no lo tenía. Entonces yo con eso sufrí, no recuerdo cuánto tiempo, pero fue más de un mes lo que sufrí. Y yo solamente le decía esto al Señor. Yo ya estaba en los caminos del Señor, ya leía la palabra del Señor. Yo le decía, Señor,
porque yo pensaba que era amor. Yo pensé que me enamoré de aquel hombre, de aquel hermano. Y decía, Señor, haz que yo sienta esto cuando yo me reúna con mi esposo. Cuando yo me reúna, Señor, con mi esposo, ahí, Señor, haz que yo sienta todo esto, no ahora, Señor. Esa era la única oración que yo le decía y le clamaba al Señor, porque no tenía otra, no sabía qué hacer, no sabía que el Santo Rosario es pedrada para todos estos demonios. Ni siquiera sabía que era un demonio que me estaba atacando, no lo sabía. O quizá era el hermano y que yo estaba viviendo eso, estaba sintiendo eso, no lo sabía tampoco. Pero después de un tiempito de orar y orar y orar y así, pues huir, porque eso sí que me dio la gracia de huir. Lo veía el hermano y por aquí es más derecho. Y decía, ¿pero qué le pasa, Florcita? Le digo, no me pasa nada, yo tengo que irme pronto. Iba al grupo bíblico, enseñaba y por aquí es más derecho. Ni siquiera regresar a mirarle ni a los ojos siquiera. Y cuando un día así mismo, de la noche a la mañana, yo me vi libre de eso. Ay, Dios mío. Me daba ganas de volver a ver a aquel hermano, darle un abrazo de hermanos, porque eso era lo que era, un hermano en Cristo. Y sí, cuando ya fui a misa, me acuerdo que lo vi, vino a darme el abrazo de paz. Yo no le negué, ni me escondí, ni nada. Yo le di un abrazo de hermanos, porque eso era lo que yo quería vivir, verle como un hermano. Dios mío, y hasta después, años después, que yo supe que había sido una tentación. Y yo lo cuento siempre, esto en el grupo de oración, lo cuento para que ayudar a otros hermanos, para que estén alerta, para que pues luchen contra eso. Y vuelvo y repito, esto para pues luchar con esto es orar el Santo Rosario. Y antes de que ocurra, hay que rezar, hay que abrir el corazón, queridos hermanos, queridas familias, orar, hermanas, porque... Queridas hermanas, sobre todo nosotras las mujercitas somos un poquito más dóciles, que somos las que más sufrimos en casa, pues orar el Santo Rosario, acercarnos a Dios, a recurrir a un grupo de oración, empezar a confesarme y empezar los sacramentos, si ya son casados bien por la iglesia. Y si no, pedir a la Santísima Virgen María que nos alcance la Santísima Trinidad, la gracia del santo matrimonio, ¿sí? Casarse por la iglesia para que, pues, eso, porque es una fuerza poderosa la que hay cuando uno ya está casado por la iglesia, ¿sí? Les comparto otra cita bíblica que dice en 1 Corintios 6, 18. Dice, desháganse totalmente de las relaciones sexuales prohibidas para los que ya han caído, por aquellos que están involucrados, por aquellos que no saben que están en pecado mortal. No es solamente una atracción, caí, yo sigo y dejo a mi esposa votando, dejo a mi esposo votando, porque no solamente el esposo deja votando a su esposa. Hay mujeres que también dejan abandonados a sus esposos, y eso también tengo un gran ejemplo, un gran testimonio ahorita que me acuerdo que no lo anoté. Un familiar que fue abandonado con, no me acuerdo si son 4 o 5 hijos pequeños, y ese hombre con santa paciencia, él le perdonó, ella regresaba nuevamente, él la recibía, y pues él inclusive llegó a hospedarse porque vivía en otra ciudad, ella con su amante, diríamos así, porque no, esposo no lo era. El esposo era él, que estoy hablando, mi tío, que es un tío, ¿sí? Y él todavía vive mi tío. Ya está viejecito, perdió la vista, pero aún vive. Y miren, aquí me detengo para contar esto antes de que se me vaya. Este tío mío, muy querido, muy lindo, muy paciencioso, nunca culpó a ella, nunca la culpó. Y cuando iba para aquella ciudad, dice que ella le recibía, le hacía dormir, claro, en la sala. Dice, pero el esposo, él le decía, pero el esposo, dice, de ella, dice, es una buena persona, decía todavía él, inocente. Decía, hasta me reciben y me atienden bien. Así era de inocente mi tío, muy inocente. Y sobrellevó, crió a sus hijos, nunca le guardó rencor. Y cuando a ella pues le llegó el momento de morir, le dio un cáncer, tengo entendido que le dio un cáncer, dice que ella no podía morir. Vivió una agonía tan terrible.
Dicen que ella, porque pues así me contaron, porque yo no fui, no supe, o sea, viví en otra ciudad, que no podía morir, y llamaron, se les ocurrió a alguien llamar a un sacerdote para que la confesara. Y lo primero, cuando ella se confesó, pues me imagino que contó su pecado mortal que vivió y lo que hizo. Dice que lo primero que le dijo el sacerdote, le dijo: saca a Satanás de aquí, de esta casa, o sea, el amante con el que vivió. Sácalo de aquí y llama a tu esposo, le dijo. Llama a tu esposo. Y dice que ella, pues, en verdad tuvo que salir el otro, que no era su esposo, y lo llamaron a mi tío que llegara. Dice que cuando él llegó, pues él no se hizo de rogar. Y dice que él estuvo en el momento que ella murió para que ella pueda morir. Eso fue lo que le ocurrió. Para que ustedes vean que no es cosa fácil, queridos hermanos. Si ahora la están pasando muy rico, muy bueno con su amante, dejó botando a su esposa con sus hijos, dejó abandonando a su esposo con sus hijos, y usted está viviendo con otro, queridos hermanos, acordémonos que vamos a morir porque nuestra vida no la tenemos comprada. Acuérdese de ese momento y luche por salvar ese matrimonio. Que ya tengo hijos, no, sea responsable con esos hijos que tiene afuera, pero más luche y aparte de esa relación prohibida, como dice, apártense, dice, de las relaciones prohibidas. Todo otro pecado, miren lo que dice, todo otro pecado que el hombre comete queda exterior. Al contrario, el pecado que tiene de relaciones sexuales prohibidas dice, es un pecado contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso en ustedes? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sabiendo que fueron comprados a un gran precio, el precio para que pagó nuestro Señor Jesucristo, que lo pagó en la cruz y derramando hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros, queridos hermanos, por cada uno de todas las familias en el mundo. O sea, si tiene salvación su hogar, su matrimonio. Procuren que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué habla de que cualquier otro pecado queda exterior a este pecado? Porque todo otro pecado es pecado de la lengua, es pecado de las manos, pecado del pensamiento, pero el pecado que es contra nosotros, contra nuestro cuerpo, pues precisamente son las relaciones prohibidas, o sea, fuera del matrimonio. Aquellos que han abandonado a su esposa y se han casado con otra mujer. Aquellas que han abandonado a su esposa y se han casado con otro hombre. O aquellos simplemente que no se han casado, sino que están conviviendo. Yo no estoy juzgando a nadie, queridísimos hermanos, no estoy juzgando a nadie. Simplemente les estoy abriendo, digamos así, los ojitos, les estoy compartiendo lo que esto significa, lo que realmente, lo que está dañando en primer lugar sus almas. En primer lugar sus almas, porque de eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Está se está deteriorando sus almas, se está desfigurando sus almas con este pecado mortal, porque es un pecado mortal, ¿sí? Está desfigurando el alma, en primer lugar de ustedes, de las personas que estén, y en segundo lugar, está destruyendo toda la obra de Dios en una familia, porque cuando hay dos hijos, llega el divorcio porque la persona cree. Querida hermana, querido hermano, a lo mejor estás pensando que te enamoraste de otra mujer, de otro hombre. No, si te casaste es por amor. Con ese matrimonio que llegaste, con ese esposo o esa esposa que llevan ya 15 años, 10 años, 5 años de casado y fueron por amor al sacramento, fueron por amor a la iglesia, sin que nadie los obligara, no fueron por interés, pues ahí está el detalle. O sea que ese
falso amor del que crees que estás enamorada no es, ese amor no viene de Dios. No viene de Dios, no. Así es que yo te invito a que luches y cuenta con mis oraciones, porque vivo orando por los matrimonios después de lo que el Señor ha hecho con nuestro matrimonio. Si el Señor pudo con nosotros, si el Señor nos restauró después de 19 años de haber vivido en una lucha terrible, pero hay que tener mucha paciencia, porque yo recuerdo que el Señor me dio muchísima paciencia. Mi esposo, me acuerdo que se me desaparecía 2, 3 días, ¿sí? Esto pues yo nunca lo conté a nadie de las infidelidades de mi esposo, ni la que mi esposo me hacía, no le conté, no corría, porque es otra cosa, que nosotros, el hombre se va disparado contando, que al comienzo estaba hablando de esto, el hombre corre a contar las cosas que le están ocurriendo en el hogar a su familia, a su mamá, o la mujer corre donde sus papacitos, donde su mamita, ay mamita, mi esposo esto, el otro, esto otro, no, nosotros somos harina de otro costal ya. Dice que los dos dejarán a su padre y a su madre, unirán con el esposo, serán uno solo. Sí, o sea que nosotros nos debemos al esposo. Y si hay alguien a quien tengo que contarle, ¿saben a quién? Corra, vaya al Santísimo. Cuéntele a él. ¿Quiere una mamita para contarle su historia que está viviendo en el hogar? Corra con el rosario de la Virgen Santísima. Ella es la que la restaura. Recordémonos que ella hizo el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo en las bodas de Caná, fue precisamente para un matrimonio, y fue por intercesión de la Santísima Virgen María. Así es que, si usted quiere un amigo fiel a quien contarle, vaya para el Santísimo, cuénteselo todo al Santísimo Sacramento. Ahí está Jesucristo sacramentado, ahí está Él esperando para restaurar nuestras vidas en primer lugar, y luego ayudar a restaurar la vida del otro y la de la familia, por supuesto. Porque es triste, muy triste, es que muchos hogares, o bien los hijos, porque aquí ni siquiera ya somos víctimas los esposos, las víctimas son los hijos, porque no sabemos el daño que les causamos. Te llevas uno, ándate con uno, yo me quedo con el otro, o a su vez se quedan con los hijos con la esposa por lo general, y el esposo entonces viene los fines de semana. O sea, el hijo se cría con una inestabilidad, y muchas las veces los hijos a temprana edad empiezan, a veces caen en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en miles de cosas, ni siquiera los padres saben por qué. Por ese demonio de lujuria que usted metió en su hogar, los hijos a temprana edad ya empieza la masturbación, la pornografía, y empiezan a alcoholizarse, y empiezan una vida terrible los adolescentes, porque en la adolescencia es donde ellos empiezan los terribles tormentos para los hijos. A la adolescencia, cuando son pequeños, no saben nada todavía, pero en la adolescencia es lo que empieza a desarrollarse todo. Es muy triste, queridos hermanos. Yo invito a todos a las mujeres, hombres que están viviendo estos problemas, dificultades, porque ahorita, hoy en día, no es uno ni dos, sino son muchísimas las familias. Y mira, cualquier cosa, escríbenos a nuestra página. Si necesitas ayuda, nosotros podemos llamar, nosotros llamamos y ayudamos a otros países. Nosotros oramos por esas familias, ayudamos, ya sea por lo menos uno que se vuelva a Dios, suficiente para que llegue la gracia para el otro, ya sea el hombre o ya sea la mujer. Así es que cuentas con nuestras oraciones, personalmente con las mías, porque todos los días oro por eso. Y mira, el Señor restauró mi matrimonio. Me acuerdo la oración sin saber de Dios todavía. Recuerdo que yo le decía cuando mi esposo se desaparecía, yo le decía: Dios mío, ayúdame, Señor. Si es que es con Él, así le decía yo, esta era la oración. Si es que es con Él con quien yo voy a vivir el resto de mis días, entonces, Señor, dame paciencia. Entonces, ¿qué ha de ser? Yo no sabía que esa paciencia, esa tranquilidad, yo no sabía que me venía del Señor. Yo se la pedía. Y cuando mi esposo llegaba, a veces llegaba el día domingo, a veces tomadito, llegaba en taxi. ¿Ustedes creen que yo tenía iras? Yo no tenía iras. Me hacía la enojada cuando él ya estaba bueno para llamarle la atención. Porque si lo dejo así, ha de seguir que va. El otro fin de semana era lo mismo. Era lo mismo. Yo viví muchos tormentos y sé lo que están viviendo muchas familias. Porque yo, vuelvo y repito, en mi carne yo lo viví. Yo lo viví, experimenté. Así es que sé lo que viven muchas familias. Sé por qué está
¿Por qué los problemas de esto? Porque no hemos dejado entrar a Jesús en nuestras familias, en nuestros hogares. Empecemos, familia que reza unida, permanece unida. Así es que yo invito a uno por lo menos de casa, uno de cada familia que empiece haciendo el Santo Rosario solita, solito, no importa ya si es el hijo o la hija, empiece orando el Santo Rosario, por ahí empezamos. Buscar los sacramentos, visitar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía, que es un arma poderosísima. La palabra del Señor, leer, aunque sea dos minutitos, aunque sea 2 versos, los evangelios. Hay tanta riqueza para donde nosotros nos podemos instruir. La coronilla de la Divina Misericordia, hacerla pidiendo la conversión del esposo, de la esposa, la familia, por mantenerla unida. Así es que, queridos hermanos, esto nomás quería compartir con ustedes, y cualquier cosa, vuelvo y repito, quieras que te ayudemos, pues puedes escribirnos, no sé si hemos puesto ya un número de teléfono, más lo pondremos, pero si quieres nuestro número, pues lo podemos poner y puedes escribir, nosotros podemos ayudarte, ¿sí? Con esa experiencia de tantos años venimos ayudando a parejas, a matrimonios. Recuerdo que antes de terminar, antes de que se me olvide, sí me acuerdo. Recuerdo que una vez en el grupo de oración, yo veía una mujer que llegaba, siempre estaba triste a un lado, la veía como sonámbula, la veía ella pues fuera de sí. Y un día me le acerco y me acerqué porque no había tiempo para hablar con las personas, no había mucho tiempo, era muy corto ahí el espacio, no había mucho tiempo. Así es que yo me le acerqué, muy rápido le dije que qué le pasaba, porque estaba así tan distraída y todo. Apenas en segundos, en minutos me empezó a contar la historia. Le dije, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, aquí no podemos hablar mucho, ¿qué le parece si hablamos en otra iglesia, pues en el centro, ¿no? Y porque hay mucho espacio allá en la catedral, y hablamos de este tema. Muy bien, nos encontramos. Y dice, sí, mi esposo era muy católico, muy creyente. De la noche a la mañana, pues él se fue con otra. Y yo le digo, ¿ustedes son bien casados por la iglesia? Sí, dice, tenemos 2 hijos. Somos bien casados. Le digo, ¿tiene solución? Y usted, le digo, ¿se ha confesado últimamente? ¿Ha comulgado? ¿Hace el Santo Rosario? Me dice, no. Porque estamos en pecado. No puedo comulgar. Le digo, ¿quién le dijo eso? ¿Usted también vive con otra persona? Dice, no, pero me dijeron que era un pecado. No, le digo, usted no. El que cayó en pecado es él, pero usted no, usted lo puede ayudar. Paso número 1, usted va a confesarse. Paso número 2, va a empezar a hacer el Santo Rosario, yo le voy a ayudar a hacer. Yo le voy a ayudar a interceder. Empecé haciendo una oración frente al Santísimo con ella. Era un poquito fuerte la oración. Le dije, mire, si usted no resiste, no la haga, yo la voy a seguir haciendo. Así es que empezamos las 2, hicimos el Santo Rosario las 2, después de las indicaciones, y le dije a la coronilla también que la hiciera, coronilla de la Divina Misericordia. En el momento que yo estaba orando en el Santísimo, ahí empecé a sentir que a aquel hombre le habían hecho brujería. Entonces yo, después de terminar de orar, le dije, ¿sabe qué? Su esposo, le digo, mire, le hicieron daño. Así es que usted va a seguir orando, pero usted no se le ocurra dejar el Santo Rosario por nada, aunque vuelva con él. Usted nunca deje de hacer el Santo Rosario para que proteja a su familia. Así es que no pasaron ni 2 meses aquel hombre, porque yo le dije que él va a volver, porque simplemente era ahí. De hecho, que yo sentía ahí que el Señor lo estaba liberando. Y no pasaron ni 2 meses, ella muy radiante y feliz vino a decirme, mire, hermana, dice, mi esposo me llamó y me mandó para el pasaje, porque ella había venido aquí a Londres, pues para disiparse, para trabajar, sí, buscando quién sabe qué, porque ella estaba desesperada por su esposo, por su hogar, su familia. Y gracias a Dios la llevó justamente ahí. Y me acuerdo que cuando ella me comentaba feliz y contenta, me dice, sí, ya, dice, mi esposo me dijo que regresara, que nuevamente la familia.
y volvió ella muy contenta, volvió a Italia porque la señora era de Perú, pero ellas vivían en Italia, el esposo era de otro país. Y así es que después por ahí tengo todavía la carta que me mandó, agradeciéndome, diciéndome que sí, que su hogar estaba marchando muy bien para la gloria de Dios. Pero me mandó a pedir otro favor también, que en la misma carta, diciéndome por el hijito que había caído en la droga. Miren lo que afecta, que había caído en la droga. Y también le dije, no deje de orar, le dije, no deje de orar. A él dele mucho amor, siga haciendo la caridad por él, nada más, no se preocupe, que ya Dios a su momento también. Tiempo después me llamó nuevamente para decirme, agradecer nuevamente. Le dije, la gloria sea para el Señor, que el hijo ya estaba en tratamiento ya para dejar la droga. Eso a mí me dio mucha alegría. Y otra parejita, también otra chica, uno de los tantos, solamente para hacerlo rápido. Otra parejita, una chica, jovencita que llegó y la veía que lloraba, desesperada también en el grupo, y le mandé a una chica también de ahí del grupo, que pues es joven, que vaya a hablar, porque ya esta chica era joven, yo pensé que era soltera. Y ella ya vi que la mandó donde mí. Había sido casada la chica. Y cuando ella vino a hablarme, me contó la historia. Dice, no, es que mi esposo venimos aquí a Londres, una parejita joven, dice, pues y él también anda con otra, se fue con otra. Estamos separados. Digo, ¿qué? ¿Son bien casados? Sí, somos bien casados por la iglesia. Se casaron por amor. Sí, lo primerito que pregunto es eso. ¿Nadie los empujó? ¿Ustedes se casaron por amor? Entonces sí hay arreglo. Y sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Aunque tengan 20 años de separados, yo le digo, querida hermana, sí hay esperanza. Claro que sí. Y cuando lo mismo le dije, a ver, ¿usted hace cuánto que no se ha confesado? Dice, hace mucho tiempo. Vaya, haga una buena confesión y empiece a hacer el Santo Rosario. También lo voy a hacer por usted, también voy a ayudarle a interceder. Pero usted no me deje el Santo Rosario para nada, nunca, de aquí en adelante, nunca. Si usted quiere ver su hogar feliz, nunca deje de hacer el Santo Rosario y acérquese a los sacramentos, a la Santa Eucaristía. Así es que, pues ella se me desapareció, ¿sí? Después me llama y me dice, volví con mi esposo. Pues para la gloria de Dios. Qué bueno, y por eso le digo, te desapareciste y abandonaste al Señor. No, dice, lo que pasa, estamos trabajando en un restaurante, pues y justamente nos toca trabajar los sábados. Bueno, le digo, pero no dejes de orar. Por favor, no dejes de orar. No, dice, eso sí que no. Esta buena experiencia, dice, que tuve, que no voy a volver a dejar de orar el Santo Rosario. El Santo Rosario, queridos hermanos, es una pedrada para el maligno. Una pedrada que si usted lo hace no con desesperación, ni se acerque a Dios tampoco que le haga el favorcito, no comete esa locura. No comete esa locura. Mire lo que le pasó a otro, y con esto creo que ya termino esto. Otra vez viendo la cara, les digo, hay muchos, pero suena interesante. Una persona que se acercó muy fervoroso al grupo de oración, pasando muchas dificultades con su esposa, y esta persona era un hombre, y le digo, qué bueno que regresó con su esposa. Bueno, primero no regresaba, pero después de orar y todo, le digo, sí va a regresar. Le digo, no se preocupe, usted sigue en las cosas del Señor. Le digo que ya verá que se le arregla su hogar. No pasó mucho tiempo, en efecto, sí, el Señor le regresó a su esposa. Él regresó a casa porque estaba fuera de casa. Él mismo, después de un tiempo, cuenta el testimonio. Dice que cuando ya el Señor le hizo regresar a casa nuevamente, la familia volvió con su esposa. ¿Saben lo que hizo él? Cogió la Biblia, la metió en una bolsa y la puso tras de la puerta colgada, como quien le dijo, gracias Señor por haberme hecho el favorcito, pero si yo supe de ti, pues acá estoy mejor. En este caso, eligió a su esposa y lo dejó a Dios a un lado. Ese es el error que cometemos. Por eso, si usted se va a acercar a Dios por interés, mejor no lo haga, porque si ese día el Señor le hace ese favor, al otro el día el maligno entra con mayor furia y usted termina, y eso es para siempre. ¿Sí? No comete esa locura. Después dice él que pasó esa experiencia, que nuevamente fue echado a la calle y nunca más volvió a regresar con su esposa. No volvió a regresar más. No cometamos esa locura.
No cometamos esa locura, queridos hermanos. Busquemos a Dios en primer lugar, porque necesito mi salvación en primer lugar. Sanar mi alma, sanar esas heridas que mi esposo, que mi esposa me ha hecho. En primer lugar, vamos por ahí, ¿sí? Acercarme a Dios, tener comunicación con Él. Él es mi papá, mamita Virgen, ella es nuestra madre, ¿sí? Así es que acudamos a Dios, pero porque yo lo necesito para mi vida en primer lugar. Segundo lugar, ya viene el segundo lugar, por mis hijos, por mi esposo, por la restauración de mi familia. Por ahí sí que vamos bien. Y empiece yendo a misa, acérquese a los sacramentos, haga una buena confesión y empiece rezando el Santo Rosario, la coronilla, acérquese por ahí. Si no puede ir entre semana a visitar al Señor, por lo menos los días domingos vaya a misa. O ahora que hay la facilidad, que hay el internet, está el Santísimo Sacramento perpetuo, o sea, hay adoración perpetua y está en el internet. No es lo mismo, porque no hay el sacrificio de acercarse a la iglesia. Pero sí, también si no tiene tiempo, no puede, al menos hágase un altarcito. Ponga el computador o el móvil, ahora el teléfono, y ponga ahí adoración perpetua y le va a salir, aunque sea 10 minutos, reza el Santo Rosario ahí frente al Santísimo. Y ya verá las cosas que van a ocurrir. Cuénteme si usted hace eso. Hágalo esto por 3 meses y llámeme mentirosa. Si es que usted no ocurre nada, si usted no ve nada en su hogar, en su familia. Si usted no ve ningún cambio ni para usted ni para los demás. Si es que no ve ningún cambio ni para usted ni para los demás, nada que ver, es porque usted está buscando por interés. Pero si usted está buscando por amor, en primer lugar, amor a Dios, porque usted quiere salvar su vida, su alma y la de su familia, va a empezar por una buena experiencia, ¿sí? Así es que aquí sí termino para la honra y la gloria de Dios. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, yo te imploro, Señor, que esa gracia que derramaste en mi hogar sin ni siquiera merecerla, Señor, porque no somos merecedores de tanta gracia que has derramado en nuestro matrimonio, en nuestra familia, Señor. Yo te imploro que derrames esa gracia en todos los matrimonios, los que están destruidos, los que están al borde de derrumbarse, aquellos que todavía no saben que el maligno les tiene trampas a derrumbar ese hogar. Yo te imploro, bendito Dios Todopoderoso y Eterno, que les concedas la gracia de conversión y protección a todas las familias en el mundo entero. Concédales, Padre Santo, concédales la gracia de tener hambre y sed de buscarle a usted, Padre Santo, Padre bueno y misericordioso. La gracia y el fervor de hacer el Santo Rosario diario, porque no es un día ni dos, sino diario. Diario, porque si un día se hace y otro día no se hace, es lo mismo que nada. Concédales, te lo ruego, Padre Santo, estos favores y la protección de todas las familias, los hogares, de los niños, Señor, en esos hogares, Padre Santo. Concédeles esta gracia en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, con todos los ángeles y santos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.